la invitación. Y recién cuando mencionaba el libro de Pomona Moncalvillo, yo encontré hace un tiempito una foto de la presentación de ese libro. Me dio un dolor. Ese libro lo presentaba una mesa así y me lo presentaron mis tres amigos de ese momento, que eran Carlos Chacho Álvarez, Carlos Grosso y el Filo Gordón. Y estábamos los cuatro en la foto. Y me duele porque en alguna medida, eso era antes de la democracia, en alguna medida ese sueño se fue desmembrando. Y estamos acá. Y la idea central para mí es que la política ocupaba el lugar de un sueño. Y se enamoró del culto de los ricos. El político es más que un rico. Es como si un poeta se enamora de un almacenero. El poeta es una cosa superior. El almacenero ocupa su lugar. Pero todo este tema de la ética y la corrupción. Yo discutía con un empresario hace un tiempo. El empresario argentino es muy mediocre. Y entonces siempre prefirió al que podía corromper. Y una vez, a un tipo que debatimos, me decía, arreglémoslo por plata, yo le decía que no. Le digo, ¿por qué te jode? Porque si no es por plata, tengo miedo que seas comunista. ¿Qué me estaba diciendo? Es decir, el poder del dinero se impone sobre el poder de la idea. Y cuando se impone, la degrada. Si la idea no está por encima del dinero, es decir, el dirigente político puede contener a los negocios no pueden contener a la política. Y eso es Tucumán. Yo fui a Tucumán hace no mucho. ¿Qué es Alperovich? El poder de los negocios instalados sobre la sociedad. Claro, después salen Berbisky y Zaffaroni a escribir que la policía tiene que obedecer. Qué talentosos los imbéciles estos, digo yo. Porque cuando vos manejaste el Ministerio de Seguridad persiguiendo uniformado y no conduciendo y conteniendo, y entonces los mandas a actuar su vida, los despreciás, le pagás una miseria, y cuando se sublevan, le mandás el manual de la obediencia. Lo dice Zaffaroni y Berbisky. Perraño dice de Zaffaroni que no lo votó porque siendo juez del proceso nunca sentó una escorta. Y Garibay le decía de Berbisky que hablas vos si la dictadura no te tocó ni el timbre. Entonces, claro, dan cátedra. Pero ese uniformado me está a mí delatando una sociedad donde al de abajo le tiré un cheque, lo quise hacer clientela electoral. El peronismo fue lo que fue, porque en los 40 y los 50 fue una esponja que integró a los cabecitas negros y a los inmigrantes, los integró a la sociedad, les ofreció un destino, no un cheque. Y la diferencia entre el peronismo y la izquierda es que el peronismo le ofrece a los humildes dignidad y la izquierda seguridad económica. Y nadie dio la vida por el producto per cápita. Una vez un gorila maravilloso que murió hace poco, que había sido un comando civil, me dijo algo genial. Dijo, nosotros, los ricos, estábamos convencidos que había que darle guita a los pobres e ideales a los ricos. Perón se alegó que los idealistas eran los humildes y había
transita por el seno del pueblo. No hay una vanguardia iluminada de izquierda de página 12 y carta abierta que nos va a mostrar el rumbo. Como no hubo un consenso de Washington y un caballo, ni la izquierda ni la derecha le pueden explicar a los humildes. Por eso yo digo siempre, cuando entré al peronismo me molestaba que alguna vez hubiéramos cantado alpargatas sí, libros no. Hasta que leía los de carta abierta y me vino ganas de correr los alpargatazos. Entonces, estoy hablando de mis amigos, Feynman, Horacio, todos ellos comieron en mi casa. No yo la de ellos, yo sé cocinar, pero laburé toda mi vida y ellos no laburaron nunca. Ni para cocinar, siquiera ni para hacer un asado. Son de esos argentinos que nunca aprendieron a prender el fuego. Pero, digamos, en esta historia, la tercera posición peronista, que en aquel momento la derecha decía eso es guerrero, la izquierda decía lo mismo. Hoy es lo que hay que reivindicar. El peronismo que hacía la ABC, Argentina, Brasil, Chile. En esta concepción, ¿qué hacen esto? Esto fue mi amigo. Cristina también. Pero ni Néstor ni Cristina respetaron nunca el pensamiento del Perón porque no lo hicieron. Simplemente. Y uno puede superar lo que conoce. Solo lo que conoce. Además, el peronismo tiene que ser superado. Desde ya. Pero antes tiene que ser asumido. Si no, terminamos en que la historia transita por carta abierta, página 2, y uno lo mira y dice, ¿cómo es esto? Si la historia decimos nosotros, ¿qué nos tiene que decir? Venir Heller, Sabatella y Diana Conti. Yo estaba exiliado con Pino Solana y escuchábamos en París, Radio Moscú, que decía los sectores progresistas de Videla y Viola, eso era especialmente todo botones. O me dio, qué sé yo, cuando subí de diputado en el 73, no me olvido nunca, venía por la calle Corriente, donde empecé cantando obrero, obrero peronista, recibe el saludo del Partido Comunista. Yo digo, se le hicieron los 20 tomos de Carlitos Mar, parecía esta boludez. La historia la hicimos nosotros, ellos la contaron. Y son tan gorilas en el sentido de negar lo que el pueblo ama. Cuando Bergoglio sale papa, Berbisky y Horacio salen a cuestionarlo. ¿Saben por qué? Porque le molesta la alegría del pueblo. El pueblo se sentía reivindicado frente al mundo de tener un papa. Y estos dos mediocres de Berreta creían que porque ellos eran ateos eran una instancia superior de la conciencia. Uno puede ser deísta o ateo. Ahora, contra la imbecilidad los dioses pueden. Y en ese sentido, ellos decían que Perón era reformista y ellos revolucionarios. Si el peronismo le dio a la sociedad una estructura, el pueblo tiene esperanza, no ilusiones. La ilusión es un problema de la clase media. Peronismo es una alianza entre el obrero productivo y el empresario productivo. La izquierda es una alianza entre docentes universitarios y empleado público, es otra cosa. Y lo digo en serio. Si los obreros no son de la Cámara, yo nunca entré a los montos porque mi viejo era colchonero y yo manejaba un taxi de un camión. No me correspondían los montos, me correspondía el peronismo, que era el trabajo, que no tenía habilidades intelectuales de mejorar la conciencia de los humildes. ¿Qué es ser vanguardia? Creerse superior a la plebe. Esta fractura que hay en la sociedad, esta que aparece y nos asusta,
¿De dónde viene? De la clientela electoral, de la falta de respeto, de no asumir que integrar es respetar. Digo, a mí, lo que está pasando con la policía, recién lo hablaba, digo, los uniformados tienen una concepción de la realidad que no es la misma que los feministas o que digo que no es la misma. Y yo lo que tengo que hacer es conducir, no imponer mi criterio. Y es muy duro lo que han hecho, porque esto de la década, hoy es la década estallada, la década que tenemos que armar, porque cuando sembramos el odio desde arriba, yo no me olvido nunca que Néstor Cardoso, primero me olvido el diálogo entre Bergoglio y Néstor a través mío. Me tocó un papel maravilloso. Bergoglio me decía quiero hablar con Néstor y Néstor me decía no quiero hablar con Bergoglio. Yo me pasé unos días en ese juego y quizás me tocó ser amigo de los dos. Y Néstor no aceptaba lo que no podía conducir. Y Bergoglio no podía conducir. Si lo hace una dimensión más chiquita, no podía conducir a la baña, por eso me echó. A mí me ha llamado, me puso la revista de noticias en la mesa, me señaló una nota y me decía, ¿y esto? ¿Lo escribí yo? No, si sos funcionario mío, lo escribís. Era una idea de poder. Yo le decía, Néstor, si querés lo escribo. Pero vamos a terminar las patadas y a vos estás delimitando el pensamiento. El que piensa soy yo. Y yo le repetí una frase, porque se la digo, me decía antes de llegar al gobierno, me decía, vamos, si gobierno en el 2007. Cuando ordenás, humillás. Y a mí no me gusta que me humillen. Por eso quedaron gobernando los que cambian poder por dignidad. Y eso da un esquema. Entonces, claro, en ese esquema, los obedientes siempre son la mediocridad. Porque el que tiene veleidades de ser digno no es obediente. Por eso cuando aparece días pasados Julián, que en algún momento dijo que era discípulo mío, jamás, espero que no lo vuelva a decir. Con ese chico Julián Álvarez que tiene nombre de calle, pero debe ser un pasaje porque es muy corto ese. Los veo hablar a los dos, digo, esto era funcionario para un gobierno sin conflicto. Porque si hay conflicto, los veo hablar y me da vergüenza. Estaban buscando en las redes sociales a ver si encontraban quién había generado la sublevación. Es como Cipriano Reyes que quería explicar el 17 de octubre. Los fenómenos no se explican. Yo estaba viendo la televisión cuando de la Rúa dijo lo que dijo. Y en el departamento al lado escuché la cacerola. La llamé a mi hija que vive lejísimo y le dijo acá también hay cacerola. Nadie explicó la cacerola. Cuando ese hombre dijo lo que dijo, tocó una vena de la sociedad que produjo un estallido. Ahora, si vos tratás mal a los uniformados, los haces jugar la vida y le das un sueldo de hambre, tenés que ir a Twitter para ver por qué se sublevaron. Tenés que ir a Facebook a ver quién lo llamó. O decir que es un concejal. Por favor, seamos serios. Mirás el salario, mirás el maltrato y mirás el resultado. Que salió a los 30 años, podía haber salido a los... ¿Qué tiene que ver? Explota un día. Vamos a explicar el día. Yo digo todo esto porque me dolió mucho ver el festejo de la Casa de Gobierno frente al dolor y el miedo de la gente. Pero este es el triunfo del relato. El relato fue para un lado y la realidad fue para otro. Yo me acuerdo, pero discutí mucho con esto, mucho. Cuando yo manejaba el Confer, yo decía, no quiero
la sociedad escucha al crítico, no al oficialista. El medio oficialista no sirve para nada, para acomodar sobrino. Y este debate que tuvimos mucho con Néstor, y que al final yo estaba peleado con Clarín a muerte, y él me decía: no te pelees con Clarín, o sea, la historia no me la van a contar, tengo una solicitud de Clarín contra mí. Ahora, la dimensión de Clarín no justifica lo que hacemos después. Brasil no se pelea con los globos. Al lado de los globos, Clarín no existe. Tampoco existe al lado de Cristóbal López, pero Cristóbal López es una tragamoneda y ese es otro negocio. Yo fui diputado con Perón, y Perón nos ordenó votar en contra del juego. Y nosotros votamos en contra del juego porque el peronismo está en contra de sacarle a los pobres lo poco que tienen, y esas tristes tragamonedas son lo más oscuro del retorno del dinero. Cada tragamoneda le deja al poder político $80 por día. Los bolsos del dinero que conocen ustedes son los bolsos de la tragamoneda, no son ilusiones ópticas. Y esa ocupación del juego genera pobreza, genera fractura social, genera enfermedad. Entonces, digo, ¿estamos soñando hacer una sociedad que es el sueño de la política? ¿O estamos usando la política como forma de ascenso económico? En un lugar, en un país donde la política es más rentable que el agro y la industria, crecen las mafias, no otra cosa. Y cada rostro es la expresión de un mafioso que usa el poder político como instrumento de la desmesura de su ambición. Acá el problema es que el que no está en el Estado, que es una gran máquina que cobija a todos, es un gran hermano, están los pocos privados, un Estado infinito, y 5 ricos dejan una sociedad en la miseria. Porque mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Y cada supermercado que dejamos y habilitamos destruye decenas de almaceneros. Y cuando viene Pharmacity, nadie piensa dónde van a quedar los farmacéuticos. Van a terminar siendo empleados de un inversor extranjero. ¿Eso es inversión o es concentración? Porque yo me compro Carrefour y cuando voy a París me choco con la feria. Me lo vendieron a mí, pero ellos no lo compraron. Esa estupidización de la sociedad que imagina que la ambición económica es el motor de la historia. La ambición económica es necesaria porque genera vitalidad, pero no es el motor de la historia. Y la construcción política tiene que ser capaz de dirigir al poder económico, no de ser un instrumento del poder económico. Y el peronismo hizo historia porque le devolvió al obrero su dignidad y porque concentró, integró a la sociedad. Creo que es esto lo que nos falta. La idea en la que estamos metidos es una izquierda berreta que cree que el odio es un camino hacia la justicia. El resentimiento no es de izquierda, el resentimiento es dañino, no es justiciero. La justicia se hace desde la sabiduría, no desde el odio. Yo tengo 2 largas cartas de Bergoglio sobre 2 notas mías, una en Clarín y otra en Nación, cartas manuscritas del cardenal. A partir del desarrollo que yo hago de los 70, diciendo que lo nefasto de la dictadura genocida no le otorga a la víctima una
lucidez histórica y que la víctima está obligada a hacer una autocrítica. Todavía no hicieron la autocrítica de Rucci. Digo, a ver, quien lo dice fue citado por el juez porque eran mis hermanos, mis compañeros y mis amigos. Digo, no es que hablo en el aire. Conozco esa historia. Entonces, esa incapacidad de auto, parece que solo el setentismo fue virtuoso. El setentismo vino a hacer la revolución que los humildes no hicieron. No es así. Si hay una virtud en el peronismo, la integración social desde la conciencia de los humildes. Y si hay un defecto en el setentismo, es creer que los universitarios le van a marcar el rumbo a los humildes. Y esto es lo que estamos hoy sufriendo. Salen los pobres, sale la policía, y en lugar de asumir la fractura social y autocriticar, buscan en las redes a ver si alguno lo citó. Están ofendiendo nuestra inteligencia y nos están llevando a un límite. No saben conducir y poner voluntades en paralelo. Néstor y Cristina Kirchner creían que conducir era poner voluntades en cortocircuito. No es lo mismo. Ernesto Landó, que fue mi amigo, yo tengo historia con el Corredor Ramos, con Spilimbergo. Néstor Landó es un imbécil. La idea de que fracturar y sectarizar sirve para algo es achicar el espacio. Ojo, quisieron hacernos Venezuela. La ley de medios tendría que haber tenido un solo artículo. El que no esté de acuerdo con el gobierno no tiene derecho a opinar. Entonces, toda la ley de medios. No hay más, no daba más. Después la cuento, sí. Cuento era el monopolio Clarín. Compraron Crónica TV, C5N, Canal 9, lo acallaron al 11 y Radio 10. Y me dicen que están haciendo la democracia de los... Es maravilloso. Digo, y el dinero que gastan en esto, cuando veamos las cuentas, digo, a ver, a veces me invitan de CN23. Yo creo que un canal clandestino lo ven ellos, y hay otro que 360. Sale Fortuna, lo ven ellos. Hay radio, televisión y diarios que lo leen ellos. Y eso es para la libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa? Es alto salario a la consecuencia. Y eso es con el dinero de los humildes. De esos humildes que después se sublevan. De esa policía que después... Me parece que estamos viviendo un final de ciclo para una sociedad que se tiene que volver a enamorar de la política como pensamiento y como debate, de la política como sueño de trascender haciendo un país. Yo le decía a Néstor insistentemente, Néstor, hagamos un acuerdo nacional por el cual todo cargo electivo solo tiene una sola reelección. Desde la AFA a la Universidad de Buenos Aires, pasando por los gobernadores,